Había un tiempo en que las calles olían diferente. A pan recién horneado desde la madrugada, a tierra mojada después de la lluvia, a humo de leña que salía de las cocinas donde se preparaba el almuerzo. Los años 60 fueron una época única, una bisagra entre el mundo antiguo y el moderno, donde muchas tradiciones seguían vivas, pero donde también comenzaba a sentirse el viento del cambio. Si tus abuelos te contaron historias de esa época, o si fuiste lo suficientemente afortunado para vivirla siendo niño, entonces sabes que hubo cosas en esos años que jamás volverán. Cosas que desaparecieron sin hacer ruido, llevándose consigo una forma completa de entender la vida. Hoy, vamos a recordar 12 de esas cosas que se fueron para siempre. Esas que solo existen ya en la memoria de quienes las vivieron, en fotografías amarillentas y en relatos que se cuentan junto al fuego. Porque los años 60 fueron irrepetibles, y es hora de que vuelvan a vivir, aunque sea por unos minutos. Número 12. Los cines de barrio con acomodadores. Ir al cine en los 60 era toda una ceremonia. No eran complejos enormes con 20 salas. Era el cine del barrio. Uno solo, con su fachada de mármol falso, su marquesina luminosa y sus carteles pintados a mano que anunciaban la película de la semana. Comprabas tu boleto en la taquilla de madera y vidrio, y cuando entrabas, ahí estaba el acomodador con su uniforme impecable, su linterna en mano y su actitud de guardián del templo. Te llevaba por el pasillo oscuro, alumbrando los escalones, hasta tu butaca. Las butacas eran de terciopelo rojo, gastado pero digno, crujían cuando te sentabas. Y entre función y función, los mismos acomodadores pasaban con escobas barriendo las palomitas y los papeles que la gente dejaba. Antes de la película había noticieros, imágenes en blanco y negro de lo que pasaba en el mundo, narradas con esa voz grave y solemne que hacía que todo sonara importante. Y después, finalmente, comenzaba la función. La gente aplaudía cuando aparecían los héroes, gritaba cuando había peligro, lloraba sin pena en las escenas tristes. El cine no era un lugar silencioso. Todo era una experiencia colectiva, emocional, compartida. Todos esos cines fueron cerrando uno por uno. Algunos se convirtieron en bodegas, otros en iglesias evangélicas. Con ellos, se fue también esa forma de vivir el cine como un evento social, como una salida familiar que se esperaba toda la semana. Punto número 11. Las radios que se calentaban antes de sonar. La radio era el corazón informativo de cada hogar en los 60. Pero no era como encender un aparato moderno. Las radios de bulbos necesitaban tiempo para despertar. Girabas la perilla, escuchabas el clic del interruptor y entonces comenzaba el proceso. Un zumbido suave, un calor que emanaba de los tubos internos y después de unos minutos, finalmente, la voz del locutor emergiendo desde el silencio. Esos minutos de espera eran parte del ritual. Te sentabas frente a la radio, esperando, y cuando finalmente comenzaba a sonar, el sonido tenía una calidez especial, una textura que las radios digitales nunca han podido replicar. La radio traía el mundo a tu sala. Las noticias de la capital, los partidos de fútbol narrados con pasión, las radionovelas que toda la familia seguía religiosamente, la música que marcaba las tardes. Boleros, rancheras, tangos, jazz. Los locutores tenían voces inconfundibles, los conocías sin verlos, y cuando hablaban, sentías que te hablaban directamente a ti, como un amigo que venía de visita todas las tardes. Esas radios se reparaban cuando se descomponían. Había técnicos que llegaban a tu casa, abrían el aparato, cambiaban los bulbos quemados y la dejaban como nueva, porque las cosas se arreglaban, no se tiraban. Número 10. Las cartas que llegaban con matasellos de lugares lejanos, en los 60, era sagrado. El cartero era una figura conocida en cada barrio. Llegaba siempre a la misma hora, con su bolsa de lona cruzada al pecho y su uniforme impecable. Conocía a todas las familias. Sabía quién esperaba carta y quién no. Cuando llegaba correspondencia, tocaba la puerta o dejaba el sobre bajo la puerta. Y escuchar ese sonido, ver ese sobre con tu nombre escrito a mano, era recibir un pedazo de alma de alguien. Las cartas venían de todas partes, del hijo que se había ido a trabajar a otra ciudad, de la prima que vivía en el campo,
Del tío que había emigrado a otro país, cada sobre traía un matasellos diferente, un sello postal que era como una pequeña obra de arte. Cuando recibías una carta de otro país, era un evento. Toda la familia se reunía para leerla. Se pasaba de mano en mano, se leía en voz alta, despacio, saboreando cada palabra, porque esas palabras habían viajado miles de kilómetros para llegar hasta ti. Responder era un compromiso. Te sentabas con tu mejor pluma, sacabas el papel carta, pensabas bien qué decir, porque sabías que tu respuesta también viajaría semanas, y quien la recibiera la guardaría como un tesoro. ¿Recuerdas la última vez que escribiste una carta de verdad? ¿Con sobre, estampilla y todo? Número 9. Las cocinas de leña que llenaban la casa de humo y calor. Muchas cocinas todavía funcionaban con leña, especialmente en los pueblos y en las periferias de las ciudades. Esas cocinas de hierro fundido, negras, pesadas, con sus hornillas circulares que se levantaban para echar más leña. El fuego se encendía desde temprano y se mantenía vivo todo el día. El humo salía por la chimenea, pero también se quedaba flotando en la cocina. Un humo que olía a ocote, a madera quemada, a comida que se cocinaba lentamente, y ese olor se impregnaba en todo, en las paredes, en la ropa, en el pelo. Cocinar con leña era todo un arte. Había que saber cuánta leña poner, cuándo avivar el fuego, cuándo dejarlo morir un poco. Los frijoles se cocinaban durante horas, el arroz se hacía con paciencia, y todo sabía diferente, más profundo, más auténtico. Las mujeres pasaban horas junto a esa cocina. El calor era insoportable en verano, pero reconfortante en invierno. Mientras cocinaban, ahí mismo se conversaba, se contaban historias, se transmitían recetas de generación en generación. Esas cocinas fueron reemplazadas por estufas de gas, más limpias, más rápidas, más modernas, pero con ellas se fue también algo intangible. El ritual del fuego, el tiempo lento de la cocina, ese sabor ahumado que ningún gas puede replicar. Número 8. Los bailes en la plaza del pueblo. Los fines de semana en los 60 tenían música en vivo. En la plaza principal del pueblo o en el kiosco del parque se organizaban bailes. La banda municipal tocaba valses, danzones, pasillos. Venía una orquesta de la capital con sus trompetas brillantes y sus cantantes de smoking. Las muchachas llegaban con sus vestidos domingueros, los muchachos con sus camisas planchadas y el pelo engominado. Los padres se sentaban en las bancas alrededor de la plaza, vigilando desde la distancia pero dejando que los jóvenes bailaran. Las parejas daban vueltas bajo las estrellas. Los músicos tocaban sin micrófono eléctrico, solo con la fuerza de sus instrumentos. Y entre canción y canción había risas, coqueteos discretos, miradas que lo decían todo. Esos bailes eran el lugar donde nacían los romances, donde los jóvenes se conocían, donde las historias de amor comenzaban con una invitación sencilla. ¿Me concede esta pieza? La música terminaba a las 10 de la noche, no más tarde, y todos regresaban a casa caminando, comentando lo sucedido, planeando el siguiente baile. La tradición se fue perdiendo. Las plazas siguen ahí, pero ya no suenan igual, y con ellas se fue también esa forma de cortejo, ese ritual social que unía a toda la comunidad. Número 7. Los niños que iban solos a la escuela desde los 6 años. En los años 60, los niños caminaban solos a la escuela. A los 6 o 7 años, tu mamá te preparaba, te ponía tu mochila al hombro y te mandaba. Te cuidas en el camino, no hables con extraños, vete por la misma calle de siempre. Y así ibas, solo o con otros niños del barrio, caminando cuadras y cuadras, cruzando calles sin semáforos, pasando frente a casas desconocidas. Y llegabas, siempre llegabas. No había celulares para avisar, no había adultos siguiéndote en carro, simplemente sabían que llegarías, porque todos los niños lo hacían. La calle era de todos, y los vecinos te conocían, te cuidaban desde sus ventanas, te regañaban si hacías algo malo. Esa autonomía te enseñaba responsabilidad desde pequeño, a cuidarte, a resolver problemas, a ser valiente cuando tenías miedo. Y cuando salías de la escuela, volvías a casa por el mismo camino. A veces te detenías en la tienda a comprar dulces, a veces tomabas un atajo, pero siempre llegabas a la hora esperada,
porque sabías que tu mamá estaría en la puerta esperándote. Esa libertad infantil, esa confianza en la comunidad, esa calle que era tuya, todo eso se fue. Y con ello, una parte importante de la infancia. Número 6. Las costureras que hacían la ropa a la medida. En los 60. La ropa no se compraba hecha, con la costurera del barrio. Doña Marta, Doña Rosa, Doña Carmen, cada barrio tenía la suya. En su casa había una Singer antigua de pedal, carretes de hilo de todos los colores, y revistas con figurines de moda que llegaban de Argentina o México. Elegías la tela en la mercería, tu mamá te llevaba, tocabas las telas, sentías las texturas, algodón para el diario, seda para las ocasiones especiales, y después de mucho ver, finalmente decidían, la costurera te tomaba las medidas con su cinta métrica amarilla, te hacía pararte derecho, anotaba números en un papel arrugado que guardaba en su delantal. Vuelve en una semana para la primera prueba. Y cuando regresabas, ahí estaba tu vestido o tu camisa, todavía con alfileres, todavía sin terminar. Te lo probabas. La costurera marcaba los ajustes con tiza. Aquí un poquito más corto. Aquí un poco más ajustado. Y volvías a ir una semana después para la entrega final. La ropa hecha a medida te quedaba perfecta. Duraba años, y cuando crecías, se ajustaba, se alargaba, se transformaba, porque las cosas se cuidaban, no se desechaban. Esas costureras eran artistas, y con ellas se fue un oficio completo, una forma de vestir con dignidad sin necesidad de tener mucho dinero. Número 5. Los vendedores ambulantes que pregonaban sus productos. Las calles de los 60 tenían su propia sinfonía, afilador con su silbato característico. Afilo, se afilan cuchillos, tijeras. El vendedor de tamales con su canasto humeante. Tamales calientitos, de dulce y de sal. El heladero con su carrito de madera. Helados de paila, de vainilla, de fresa. No tenías que salir a buscarlos. Ellos llegaban a tu puerta, y los reconocías por su voz, por su pregón, por el sonido particular que hacían. Cada vendedor tenía su territorio, su horario, su clientela fiel. Tu mamá salía con sus monedas, regateaba un poco, siempre amable. Compraba lo necesario, y había conversación, había preguntas por la familia, había esa cercanía que solo da el trato humano repetido. Los domingos pasaba el vendedor de flores, gladiolos, claveles, rosas envueltas en papel periódico, y tu papá compraba un ramo para decorar la mesa del almuerzo. Esos vendedores fueron desapareciendo. Las regulaciones urbanas los fueron sacando de las calles, los supermercados los hicieron innecesarios, y con ellos se fue una economía informal pero vital, y sobre todo, se fue esa banda sonora urbana que le daba vida a los barrios. Número 4. Las tertulias en los portales de las casas. La gente sacaba sus sillas al portal. Esos espacios entre la calle y la casa, algunos techados, otros abiertos al cielo. Ahí se sentaban los vecinos cuando comenzaba a refrescar, cuando el sol ya no pegaba tan fuerte. Se conversaba de todo, de política, del clima, de los chismes del barrio, de la cosecha, del precio de las cosas. Los hombres fumaban sus cigarrillos, las mujeres tejían o desgranaban maíz, y los niños jugaban en la calle frente a ellos. No había televisión que compitiera, no había nada que hacer adentro. La vida social sucedía afuera, en esos portales donde se construía comunidad sin necesidad de planearlo. Pasaba alguien, se saludaba. Buenas tardes, don José. Buenas, doña María. Y a veces, el que pasaba se detenía, se unía a la conversación, se quedaba un rato antes de seguir su camino. Esas tertulias duraban hasta que oscurecía, hasta que los mosquitos empezaban a molestar o hasta que simplemente ya era hora de entrar a cenar. Hoy las casas tienen portones cerrados, rejas, cámaras de seguridad y nadie saca su silla a la calle. Esa forma de convivir, de compartir el tiempo sin necesidad de una razón específica, se perdió junto con la confianza. Número 3. Las películas que se proyectaban al aire libre. Los pueblos tenían su propio cine itinerante. Llegaba una vez al mes, a veces cada 2 meses. Un señor con su proyector de 16 milímetros,
su pantalla enrollada y su colección de películas. Armaba todo en la plaza, en el patio de la escuela o en algún terreno baldío. La noticia corría de boca en boca. Esta noche hay cine, y todo el pueblo se preparaba. Las familias llevaban sus sillas, sus cobijas, sus termos con café. Los niños llegaban temprano para agarrar los mejores lugares. Cuando oscurecía, el proyector se encendía. El haz de luz atravesaba la noche, y en esa pantalla improvisada aparecían imágenes en blanco y negro, westerns, comedias mexicanas, películas de Santo el Enmascarado de Plata. A veces el rollo se rompía a mitad de la función. El proyectorista tenía que detenerse, empalmarlo con cinta adhesiva, y todos esperaban pacientemente. Nadie se quejaba. Era parte de la experiencia. Y cuando la película terminaba, nadie se iba inmediatamente. Se quedaban conversando, comentando lo visto, disfrutando de esa noche especial que había roto la rutina. Esas proyecciones al aire libre fueron desapareciendo cuando la televisión llegó a los hogares. Pero nunca la televisión pudo replicar esa magia de ver cine bajo las estrellas, rodeado de tu comunidad entera. Número 2. Los periódicos que se leían en voz alta. En muchas casas de los 60, no todos sabían leer. El analfabetismo todavía era común, especialmente entre las generaciones mayores. Así que cuando llegaba el periódico, quien sabía leer lo hacía en voz alta para los demás. Se reunían en el corredor o en la sala. El lector se aclaraba la garganta y comenzaba. Las noticias nacionales, los acontecimientos internacionales, las crónicas deportivas, los avisos clasificados, y los demás escuchaban con atención, comentaban, debatían. Era una forma de democracia informativa. El conocimiento se compartía. Nadie se quedaba sin saber qué pasaba en el mundo solo porque no hubiera aprendido a leer. Y esa lectura en voz alta tenía algo especial. Las palabras sonaban diferentes cuando se escuchaban en lugar de leerse en silencio, tenían más peso, más presencia. Los domingos el periódico era más grande, y la lectura se extendía durante toda la mañana. Entre el café y el almuerzo, las noticias iban y venían, mezclándose con las conversaciones familiares. Esa tradición se fue cuando la alfabetización se expandió, cuando cada quien pudo leer su propio periódico. Pero con ella se fue también esa forma comunitaria de informarse, ese momento colectivo donde todos escuchaban las mismas palabras al mismo tiempo. Número 1. El silencio de las noches sin motores. Lo que más se extraña de los años 60 es algo que no se puede tocar: el silencio. Las noches eran profundamente silenciosas. No había tráfico constante. No había aires acondicionados zumbando. No había televisores encendidos hasta la madrugada. Cuando oscurecía, el mundo se quedaba quieto. Se escuchaban los grillos, el viento entre los árboles, el ladrido lejano de un perro, y nada más. Ese silencio permitía escuchar otras cosas, los pensamientos propios, las conversaciones sin prisa, los cuentos que los abuelos contaban en la oscuridad del corredor. La gente se dormía temprano porque no había razón para quedarse despierto, y despertaba con los gallos, con el sol, con el ritmo natural del día y la noche. No había luces artificiales que contaminaran el cielo. Las estrellas brillaban con una intensidad que hoy es imposible de ver en las ciudades, y mirar ese cielo estrellado era un espectáculo gratuito que todos disfrutaban. Ese silencio profundo, esa oscuridad natural, esa conexión con los ritmos de la naturaleza, todo eso se perdió con la modernización. Y aunque ganamos en comodidad, perdimos algo invaluable: la capacidad de estar en paz con el silencio. Los años 60 fueron el fin de una era, una época donde lo viejo y lo nuevo coexistían, donde las tradiciones ancestrales todavía estaban vivas, pero donde ya se sentía el empuje de la modernidad. Fue la última década donde muchas cosas que habían existido durante siglos finalmente desaparecieron. Y aunque no podemos recuperar ese tiempo, podemos honrarlo recordándolo, contando estas historias, manteniendo viva la memoria de cómo era la vida cuando todo era más lento, más cercano, más humano. Porque estas 12 cosas que se fueron no son solo objetos o costumbres perdidas, son pedazos de nuestra identidad, son parte de lo que fuimos y de lo que, en el fondo, seguimos siendo. Cuéntanos en los comentarios,
¿Qué otra cosa de los años 60 crees que se ha perdido para siempre? Esto fue Mundo Retro, donde el pasado sigue vivo.